lo intentamos y lo logramos. Hace algún minuto escuchábamos a Eden Golán, que se va a presentar en este Festival Eurovisión, pero no por primera vez. Ya lo hizo cuando era una niña representando a Rusia. ¿Por qué? Porque es también una ola que llegó a Israel, una de las tantas inmigrantes. Se lo digo porque vamos a hablar con Igal Palmor, un amigo que usted conoce, fue el vocero de la Cancillería de Israel, pero hace ya muchos años trabaja dentro de la estructura de la Agencia Judía Mundial, dentro de lo que es hoy la vicepresidencia de Relaciones Internacionales, es asesor del presidente, un hombre que tiene mucha experiencia y mucho para contarnos, y entonces vamos a ir directo con él unos minutitos. Igal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tienes que saber que yo soy un seguidor muy entusiasta del Eurovisión desde el año 74, que es la primera vez que Israel participó en aquella competición, y tengo mis canciones favoritas, por supuesto, tengo mis cantantes israelíes favoritos en el concurso. Y por supuesto le deseamos a Eden Golán la mejor suerte en las circunstancias actuales, pero hay que saber que hay otra cantante israelí muy joven que representa a Luxemburgo. Así son las curiosidades de ese concurso. Así es, sí. Era una manera de tener doble chance, por decirlo así. Exacto, exacto. Pero decía que Eden Golán es una de las tantas inmigrantes, Sigal, que llegó a Israel, incluso ella diciendo que salió de Ucrania en ese momento por, entre otras cosas, el antisemitismo. Y muchos de los que llegaron a Israel han llegado porque han sentido que el antisemitismo ha sido un elemento insoportable para vivir fuera de Israel. Otra vez el mundo es testigo de este antisemitismo, ni hablar en los Estados Unidos, en los campus, pero en Europa también. Estás ahí monitoreando la situación. ¿Qué nos dirías respecto de esto y de lo que son lo que se llama ahí técnicamente apertura de carpetas, es decir, quienes tienen la intención de llegar a Israel? Hablamos en primer lugar del antisemitismo, si quieres, porque las últimas noticias nos vienen desde Francia y desde Estados Unidos. En Francia, el primer ministro Gabriel Attal, en un discurso ante el CRIF, la organización general de las asociaciones judías, dijo que en el primer trimestre del 24 subió el número de actos antisemitas en Francia el 300%. Estos son datos oficiales del gobierno francés, ¿no? Entre todos los actos de odio antirreligioso, el 65% están dirigidos contra judíos. Es decir, que estamos frente a una ola sin precedente de actos antisemitas, así como lo lo acaba de reconocer el propio primer ministro francés oficialmente. En Estados Unidos se ha publicado una encuesta sobre la actitud del público general frente a las manifestaciones pro-palestinas en las universidades. Y la verdad es que la mayoría de la población, no una mayoría aplastante, pero una mayoría, de todos modos una mayoría, se opone a estas manifestaciones, piensa que son demasiado violentas y que la reacción de las direcciones de las universidades no han sido adecuadas. Además, las demandas de retirar inversiones en Israel son exageradas e injustas. Eso dice la mayoría de la opinión, pero mirando los resultados de más cerca, se nota una cosa muy preocupante. Hay una enorme diferencia en las respuestas entre los más jóvenes, digamos, bajo 30 años, ¿no? Entre 18 y 30 años, y los mayores tienen 60, 65 años o más. Una diferencia, yo diría casi abisal.
son dos mundos muy distintos. Los viejecitos, como yo, lo ven de una forma y los jovencitos, como tú, lo ven de otra forma. ¿Cómo lo vemos los jovencitos como yo? Bueno, pues los jovencitos como tú piensan que las manifestaciones son absolutamente justificadas, no son violentas, representan demandas justas y hay que apoyarlas. Es decir, no ven, no, ni siquiera admiten que hay que reprimir un discurso de odio, aunque que esté o no esté identificado con los manifestantes, da igual. Lo del discurso de odio importa poco, lo que más les importa es preservar la libertad de expresión, que es un valor que supera a todos los demás valores. ¿Esto lo dicen los jóvenes judíos? No, los jóvenes en general, es una encuesta de Ah, opinión general. bien. Por supuesto, cuando se aísla a los factores de los respondentes, claro, 65 de los musulmanes americanos apoyan a los manifestantes, mientras 72% de los judíos se oponen a ellos. Esto no representa ninguna sorpresa, Bien. ninguna, Pero pero en lo que opinión general es lo que te acabo de decir. sí, lo que sí representa una sorpresa es más que la manifestación pro-Palestina, es pro-Hamas, la violencia de la misma y la enorme cantidad de hechos de antisemitismo que se han dado en los Estados Unidos en los últimos años. Esto obviamente se potenció y mucho desde el 7 de octubre, como en todo el mundo, y ha mostrado esta cara terrible que ya conocemos. ¿Esto cómo se refleja, Igal, en la intención de jóvenes y no tan jóvenes de llegar a Israel? Sí. Ahora, hablemos de la Aliyah. En números concretos de Olim no ha habido ningún cambio desde el 7 de octubre y yo diría que la verdad es que desde la mayoría de los países ha bajado el número de Olim por el momento. Pero lo que hemos notado que es muy significante es que el número de apertura de carpetas de Aliyah ha incrementado de forma absolutamente excepcional en dos países, en Estados Unidos y en Francia. En Estados Unidos acabamos de hablar del fenómeno de las manifestaciones tan violentas y en Francia le acabo de citar lo que ha dicho el primer ministro hace 2 días. Así que en Estados Unidos, el incremento en apertura de carpetas representa casi 100%, es decir, el doble de la misma época del año pasado. Hablamos del primer trimestre, ¿no? de este año, en lo que va de año. Y en Francia se trata de un incremento, un aumento de casi de 260-270%. Wow. Lo cual significa que probablemente en verano o por lo menos hasta el final de año habrá un incremento significativo de muchos centenares de Olim de estos dos países, pero esto no significa que en los demás países como Argentina, Brasil, México, Gran Bretaña o otros países o Australia asistiremos al mismo fenómeno. Es un fenómeno típico ahora de Estados Unidos y Francia. Bien, quiero preguntarte, la última vez hablamos de lo que estaba pasando con esta guerra entre Rusia y Ucrania, y había un tema muy difícil particularmente para la operación de la agencia judía en Rusia. ¿Cómo está hoy esta situación y qué pasa también con la inmigración de judíos rusos y ucranianos? Sí, mira, la situación de nuestros enviados, de nuestros shlichim en Rusia sigue siendo, ¿cómo decirte?, bastante sensitivo, ¿no? Como la de todos los ciudadanos rusos, porque hay una situación de emergencia. Rusia se encuentra bajo sanciones internacionales y la actitud de las autoridades es imprevisible.
hacia organizaciones internacionales judías como la Agencia Judía. Así que mantenemos un perfil bajo, por supuesto. Lo del juicio está suspendido desde hace muchos meses, pero solo suspendido, no cancelado ni mucho menos. Así que tenemos que actuar con mucha cautela. Explícale al que no sabe de qué juicio estás hablando. Hace un año y medio, unos meses después de estallar la guerra entre Rusia y Ucrania, de repente el Ministerio de Justicia ruso nos demanda a la agencia judía en Rusia, se abre un juicio en el que se nos acusa de no respetar se puede decir privacidad, se dice. Sí, sí. Privacy. Yep. La privacidad de los datos personales de los candidatos de la Aliyá y de los participantes en programas de la agencia judía, en campos de verano, otras actividades culturales. Esto, por supuesto, es totalmente absurdo, pero es un pretexto para intentarnos un juicio y para amenazarnos con la clausura absoluta, no solo de las oficinas de la agencia, sino de todas las actividades culturales, religiosas, o de todo tipo, o de jóvenes, todas las actividades que desarrolla la agencia judía en Rusia, además de la Aliyá. Este juicio, pues, continuó a lo largo de los meses, hubo varias sesiones, siempre con resultado incierto. No hemos logrado entender exactamente lo que se nos reprocha. Fue un poco kafkaiano, ¿no? Kafkaesco, kafkaiano, como tú quieras decirlo, pero se nos acusa de algo, pero eso no tiene sentido. ¿Qué significa privacidad? Claro, cuando una persona quiere inscribirse para la Aliyá o para una actividad, pues toma Yo le voy a dar el argumento para que usted no tenga que hacer todo este esfuerzo. Cuando se habla de privacidad, usted diga, nosotros seguimos el ejemplo que utiliza Vladimir Putin para saber cómo es la privacidad que debemos cuidar. Dicho esto, querido Igal, usted como hombre que estuvo y sigue estando en los medios tanto, sabe que el tiempo es tirano, con lo cual hoy te voy a agradecer, vamos a seguir profundizando, tenemos datos que ya nos has dado sobre estas aperturas de carpetas de interés de mucha gente, sobre todo Estados Unidos y Francia, de llegar a Israel por, entre otras cosas, esta ola de antisemitismo. Igal, como siempre, el abrazo enorme, mejores noticias pronto y la seguimos, ¿eh? Un abrazo, Miguel, hasta la próxima. Igal Palmor con nosotros, el vicepresidente y asesor de la Agencia Judía Mundial.